En un transistor PNP sin tensión exterior aplicada, los gráficos de concentración de los portadores mayoritarios y minoritarios son horizontales en la parte neutra de las regiones N y P. Por el circuito exterior no pasa corriente alguna. La tensión directa aplicada a la unión emisor-base, junto con la inversa aplicada a la unión colector-base, hacen que pase una gran corriente por el circuito de colector y otra pequeña por el de base. A continuación consideraremos las curvas de concentración de los portadores minoritarios trazadas en un gráfico lineal. Sin tensiones aplicadas, las curvas de concentración son horizontales. Pero cuando se aplican tensiones a las dos uniones, emisor-base y colector-base, la curva de concentración en la región de base formará un ángulo con el eje horizontal. La corriente de base o de entrada es proporcional a la diferencia entre el área del triángulo indicado y la del rectángulo original. Esta diferencia es en realidad una medida de la cantidad de recombinaciones adicionales por segundo. La corriente de colector o de salida es función del ángulo formado por la curva de concentración de huecos en la base. Si además de la polarización directa aplicamos una tensión en escalón al circuito emisor-base, podemos examinar las variaciones de la corriente de colector en función del tiempo. En este instante la corriente de colector tiene un valor bajo determinado. Pero cuando se aplica el impulso, alcanza un valor mayor. ¿Qué sucede a la corriente de colector cuando se aplica un impulso? Este crecimiento brusco que se produce en el borde anterior del impulso de tensión hace que la región de barrera emisor-base se estreche más. Simultáneamente, la cantidad de huecos de la base cerca de la barrera aumenta. Como consecuencia, la corriente de huecos que pasa del emisor a la base se hará mayor momentáneamente, haciendo que la curva de concentración se haga más pendiente. Las variaciones del ángulo de esta curva de concentración cerca de la unión colector-base están relacionadas directamente con las de la corriente de colector. El tiempo invertido para que esta corriente alcance su nuevo valor constante se llama tiempo de subida, T sub R. Al cortar el impulso, la corriente disminuye. ¿Qué ocurre en este borde posterior del impulso? La anchura de la región de barrera emisor-base aumenta y la concentración de huecos cerca de la unión sigue este cambio inmediatamente después, con lo que la curva de concentración se inclina otra vez. Estos cambios del ángulo de la curva de concentración junto a la unión colector-base están relacionados directamente con las variaciones de la corriente de colector. El tiempo invertido por esta corriente para reducirse a su valor original se llama tiempo de caída, T sub F. Hasta el momento hemos estudiado el efecto resultante de la aplicación directa del impulso de tensión. Esta técnica, conocida como control por tensión, puede tener como consecuencia corrientes de entrada muy altas. Por eso, en los circuitos prácticos, esta corriente de entrada se limita siempre con una resistencia.
Debido a esta limitación, se dice entonces que el transistor está controlado por corriente. Como consecuencia, habrá un aumento considerable del tiempo necesario para llevar a cabo un cambio en las curvas de concentración, por lo que T sub R y T sub F aumentarán también. Hasta el momento hemos considerado el tiempo necesario para que se produzcan pequeñas variaciones de corriente, lo que en realidad significa que el transistor funciona como amplificador de impulsos. Cuando se aplica una tensión de entrada mayor, la corriente de salida se hace mayor también, pero los tiempos de subida y de bajada siguen siendo los mismos que antes. Examinemos ahora la posibilidad de emplear un transistor como conmutador con resistencias de entrada y de salida. Pero, antes de nada, vamos a referirnos a una serie de características de salida típicas con línea de carga y punto de funcionamiento. Si aplicamos otra vez una tensión variable pequeña, las variaciones de la corriente de entrada, I sub B, seguirán exactamente las de la tensión de entrada. Pero las variaciones de la corriente de salida, I sub C, no serán las mismas. En este ejemplo, el tiempo necesario para que se produzcan estas variaciones de corriente será bastante largo, en comparación con la duración del impulso. Si aplicamos ahora una corriente de entrada mucho mayor, la corriente de colector quedará limitada por el valor de saturación, menos I sub CS, con lo que T sub R será entonces mucho más corto. Este efecto puede explicarse también con las curvas de concentración. Consideremos en primer lugar que el transistor está funcionando en su estado normal. En cuanto se le aplique el impulso de tensión, el transistor seguirá funcionando en su estado normal y la corriente de colector aumentará en función del ángulo formado por la curva de concentración de huecos. Pero como esta corriente pasa por la resistencia de salida, la caída de tensión en ella aumenta y, por consiguiente, la caída de tensión en la unión colector-base disminuye hasta tal punto que esta unión queda polarizada en sentido directo. El transistor se satura entonces y la corriente de colector se mantiene constante. La curva de concentración de huecos crece más aún hasta que la cantidad de recombinaciones por segundo se hace igual a la corriente de base, que es, lógicamente, la de entrada. Pero si el transistor no hubiese alcanzado el estado de saturación, la corriente de colector habría alcanzado un valor mucho más alto. Por eso, para reducir el tiempo invertido por la corriente en estabilizarse, tiene que llevarse rápidamente el transistor a la saturación. Del mismo modo, podemos esperar que T sub F pueda reducirse llevando el transistor rápidamente al bloqueo. Para conseguir una imagen general de la acción de conmutación, podemos empezar con un transistor polarizado al corte y aplicarle un impulso positivo de tensión de gran valor. La tensión total de entrada, V sub I, representada en función del tiempo, será de esta forma. Al principio, como el transistor está bloqueado, la corriente de colector es cero. Las dos uniones están polarizadas inversamente y como consecuencia la curva de concentración de huecos es horizontal y de un valor muy bajo. ¿Qué sucede a continuación cuando se aplica este impulso de tensión de alto valor?
Su aplicación origina una corriente de entrada. Pero los electrones que entran en la base no desaparecen debido a la recombinación, porque la concentración de huecos en ella es aún muy baja. Por eso, los electrones de la base y los huecos del emisor que contribuyen a la corriente de entrada son absorbidos para la formación de una región de barrera emisor-base más estrecha. Esto sigue así durante un tiempo tal que la barrera queda polarizada en sentido directo, tras de lo cual los huecos empiezan a circular hacia la base. El tiempo invertido por esta región de carga espacial para quedar neutralizada se llama tiempo de retardo del encendido, T sub d. De ahora en adelante la unión emisor-base queda polarizada en sentido directo y la curva de concentración empieza a crecer, y con ella la corriente de colector. Parte de esta corriente se consume en reducir la anchura de la región de barrera colector-base. Esta acción continúa hasta que la unión colector-base se polariza en sentido directo. La curva de concentración sigue creciendo, pero la corriente de colector se conserva en un valor fijo. Veamos ahora lo que sucede cuando se vuelve a conmutar el transistor desde la saturación al bloqueo. Los electrones son extraídos de la base y el exceso de huecos desaparece pronto. El nivel de la curva de concentración baja hasta un punto en el que la unión colector-base vuelve a polarizarse inversamente. Pero como el ángulo se ha mantenido constante siempre, la corriente de colector ha conservado su valor original. El tiempo durante el cual la corriente de colector se conserva constante después de haberse extinguido el impulso se llama tiempo de saturación, T sub s. Desde entonces, el ángulo disminuye hasta que se vuelve a alcanzar la situación de bloqueo. Simultáneamente, la corriente de colector disminuye hacia cero. Resumiendo, cuando el transistor se conmuta del estado de bloqueo al de saturación y viceversa, podemos distinguir 4 etapas en la curva de la corriente de colector. Primero, T sub d, que es el que se necesita para neutralizar la unión emisor-base. Segundo, T sub r, que es el tiempo durante el cual el transistor funciona en su estado normal. Tercero, T sub s, en el que el transistor se mantiene en el estado de saturación. Cuarto, T sub f, periodo en el cual el transistor pasa del estado inverso al de bloqueo. Por tanto, para reducir T sub r, basta con aumentar la tensión de saturación. Pero entonces, simultáneamente, T sub s aumentará también, ya que la cantidad de huecos almacenados en la base también ha aumentado. Del mismo modo, para reducir T sub f, tiene que llevarse rápidamente el transistor al bloqueo. Pero en este caso, el tiempo de retardo T sub d crece debido a que la región de barrera emisor-base se ha hecho más ancha.